¿verdad? Y hemos estado tocando acerca de lo que hay que desarraigar. Ya platicamos un poco de desarraigar las raíces del amorreo, ¿verdad? Las raíces de la malecita, de la insensatez, ¿verdad? Que tiene que ver con la gente que es necia, según el diccionario Strong, gente torpe, ¿verdad? Lo compara con la necia, que es la que desprecia la sabiduría, ¿verdad? Cuando se burla cuando es culpable, ¿verdad? Quien es pendenciero, uno que es licencioso, dice. Y la Biblia dice que el enojo mata al insensato, ¿verdad? Porque Dios dice, airaos, pero no pequéis, según Efesios 4:26, y que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Entonces los insensatos son aquellos que desprecian la sabiduría, mientras que a los hijos Dios les dice en Proverbios 1:7, hijo mío, no desprecie la sabiduría, ¿verdad? Sino que venga a ti y átalas a tu cuello, ¿verdad? Y los que tienen raíz de insensatez son los que van detrás de toda inmoralidad, según Proverbios 7:7, y que rechazan el consejo, ¿verdad? Según Proverbios 15:5. Y también hablamos un poco de la raíz de la gente que es malagradecida, ¿verdad? No agradece las situaciones. Y como lo vimos en Job 8:13, ¿verdad? Que así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá. Sus raíces se entretejerán sobre un montón de piedras, ¿verdad? Entre paréntesis, esa palabra es estiércol, ruinas, y que viven entre los pedregales, ¿verdad? O sea que los malagradecidos son las personas que después de haber recibido la bendición de Dios o la ayuda de una persona se olvidan de ello. Y eso hace que crezca la raíz sobre los desechos, sobre ruinas, viven en los pedregales, son los que oyen la palabra y la aceptan con la alegría, pero no tiene raíz. Creen por algún tiempo y en el momento de la prueba es donde se vuelven atrás, ¿verdad? Un claro ejemplo de esas personas son las que son sanadas por Dios, luego se olvidan de Él, ¿verdad? En el caso de aquellos 10 leprosos que fueron limpios, pero que solo uno de ellos regresó adorar al Señor, según Lucas 17:17. Y el siervo al cual su amo le perdonó una deuda, la cual no hubiese podido pagar ni con el salario del trabajo de toda su vida. Y siendo malagradecido, no perdonó a un siervo que le debía una mínima cantidad. Eso lo vemos en Mateo 18:32 al 35. Y quiere decir del caso de Jesse, ¿verdad? Que fue siervo del profeta Eliseo y no agradeció la confianza que se le había otorgado, ¿verdad? Sino que abusó de la confianza y fue a reclamar recursos que no le tocaban a él. Así es que vamos a seguir avanzando en el tema y hoy vamos a desarrollar la raíz de los impíos, ¿verdad? No sé si ya lo pueden ver ahí en pantalla. Eh, Amén. Amén. dice raíz de los impíos, Job 18:5 al 16. Dice, ciertamente, la luz de los impíos se apaga y no brillará la llama de su fuego, ¿verdad? Y en Job 18:16 dice, por abajo se secan sus raíces y por arriba se marchita su ramaje, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? La definición de impío, usted sabe que es aquella persona que conoció de Dios, pero que se apartó totalmente, ¿verdad? O sea, conoció el don de Dios, probó el don de Dios y al final paran negando a Dios. Esos son los impíos, los que ya dejan de creer, ¿verdad? Pero sabemos que también puede haber ser algo que sea reversible o irreversible para algunos, ¿verdad? Entonces note, ¿verdad? Que la luz de los impíos se apaga y no brillará la llama de su fuego, ¿verdad? O sea que ahí está hablando acerca del Espíritu. Se les apaga el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo es la luz que nos alumbra. El Espíritu de Cristo es una lámpara también. Hay varios ejemplos de lámparas en la Biblia. Por ejemplo, los siervos también es una figura de los que son lámparas, de los que dan luz, ¿verdad? Y dice, no brillará la llama de su fuego. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los raíz de los impíos. Y algo que hay que notar es que la Biblia dice que aquel que no provee para su casa, dice que Dios lo mira peor que un impío, ¿verdad? Por eso es bien importante el saber que el aportar para la casa donde uno está es también algo de lo que Dios demanda, ¿verdad? El ser acomedido y el aportar las cosas básicas y lo necesario, ¿verdad? Porque muchas veces
se da primero en la calle, muchas veces se da primero a los amigos, muchas veces se da primero a los compadres, a los cercanos, y en la casa, ¿qué pasó, verdad? Pues mire qué tremendo. Cuando hablamos de impío, fíjese que viene del hebreo 75, 63, rasha, que viene de otra raíz, que moralmente significa mal, o sea, una persona activamente mala, ¿verdad? O sea, es alguien que está condenado a muerte, fíjese, alguien que está culpable, delincuente, inicuo y perverso. Mire todo lo que significa impío, ¿verdad? Es decir, que una persona que se aparta completamente de Dios y que se olvida de Dios, ¿verdad? Y ya no cree en Dios, se vuelve impía y entonces ya está condenada a muerte, ya es culpable, se vuelve un delincuente, ¿verdad? Es una persona que es perversa. Entonces, según el diccionario, impiedad, que viene de impío, ¿verdad? Es lo opuesto a piedad. Fíjese qué tremendo. Del griego 2150, eusebia, ¿verdad? O sea, hace a la reverencia debida a Dios. O sea, es una actitud rebelde. O sea, que se opone a la sujeción, ¿verdad? Se opone al conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se debe como creador, sustentador, como salvador. O sea que la encarnación y la glorificación de Cristo constituye el gran misterio de la piedad. Mira qué tremendo, ¿verdad? O sea que el gran misterio de la piedad, que Cristo encarnó, ¿verdad? También hay un misterio de la impiedad y por eso es que se va a hacer manifiesto el anticristo en esos últimos tiempos. Entonces, ¿quién es un impío? Es aquel que es un asesino digno de muerte, que ya no puede ser rescatado. Según números 35-31, si alguien me lo puede buscar, por favor, para que le demos lectura a números 35-31. Fíjese, un impío es alguien que ya es un asesino digno de muerte, que no puede ser rescatado. Aquel que asesina, no solo físicamente, sino que hay gente que asesina hermanos, ¿verdad? Con su actitud en la iglesia está haciendo que muchas personas ya no quieran regresar a la iglesia porque pues lo asesinaron, ¿verdad? Con las actitudes que tuvieron, con lo que le hicieron, cómo lo trataron. Y esto Dios toma a esas personas como impías, ¿verdad? Por eso es bien importante, por eso la ley dice que de nada sirve decir que amo a Dios si no le tengo amor al hermano. ¿Qué dice números 35-31? Si alguien lo tiene, por favor. 35-31. Dice, además no tomaréis rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte, sino Ujú. que de cierto se le dará muerte. Vaya, o sea que a todos así lo que merece es la muerte, ¿verdad? Mire qué tremendo, ¿verdad? La muerte. Entonces, es bien importante notar, ¿verdad? Lo que realmente corresponde. Y luego dice que también un impío es quien acepta soborno. Mire qué tremendo. Según Proverbios 17:23 y Proverbios 18:15. Déjenme que lo busque aquí rápidamente. Vamos a ver, Proverbios 17:23. Dice Proverbios 17:23. El impío toma dádiva del seno para pervertir las sendas del juicio. Eso lo dice una versión. Otra versión, la Useco, dice, recibe dádivas ocultas para torcer los caminos de la justicia. La versión va, dice, el malvado acepta soborno en secreto, con lo que tuerce el curso de la justicia. Entonces, hay gente, ¿verdad? Que dice ser cristianas, pero que realmente se dejan llevar o se venden para hacerle el mal al prójimo. Y eso a veces no importa que sean conocidos de 10, 20, 30 años, ¿verdad? Sino que realmente, recuérdense que la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero y el dinero, hay que tener cuidado con eso porque puede traer muchos problemas, pero el problema es de que si se acepta soborno, uno se está haciendo impío, ¿verdad? Por eso es bien importante no participar de las cosas que son ilegales, ¿verdad? Alguien me decía
en esta semana, hoy que ya es martes, ¿verdad? Martes. Seguro si era ayer o hoy, me decía, yo le decía, a veces me dan unos pensamientos feos de querer hacer alguna cosa indebida, le decía yo, pero solo lo pienso, le digo, pero realmente digo, yo, bueno, si lo hago no le hago daño a nadie, bien me dijo, realmente se estaría haciendo usted daño. Wow, dije yo, me dejó con la boca callada porque realmente no había analizado esa parte, ¿verdad? Que uno puede estarse manchando con hacer situaciones que aparentemente, por eso hay un dicho que dice, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? Hablando del soborno, ¿verdad? Cómo uno puede ser eh, eh, influenciado, cómo uno puede, ¿verdad? Y el soborno puede ser cualquier beneficio que uno perciba por hacer algo o por dejar que suceda algo, ¿verdad? Porque solo estoy pensando en mí y ya no estoy pensando en el prójimo, ¿verdad? Que dice Proverbios 18, verso 5. Dice, no es bueno tener respeto a la persona del impío para hacer caer al justo de su derecho. Mire qué tremendo. O sea que con el que es impío, con ese no hay que participar, ¿verdad? Con aquel que se deja sobornar de lejos, ¿verdad? Dice, no es bueno tener miramientos con el malo, dice. Otra versión dice, no está bien rehabilitar al malvado y condenar al justo. Mire qué tremendo. Tener respeto a la persona del malvado para pervertir el derecho del justo no es bueno, dice otra versión. La versión CJ, la versión Dios habla hoy dice, no está bien que los jueces favorezcan al culpable y le nieguen sus derechos al inocente. Mire qué tremendo, ¿verdad? Hay personas que se prestan para hacer fraude, para engañar en las transacciones, ¿verdad? Transacciones bancarias, en transacciones de ventas, en transacciones de compras, dicen que les costó un precio y dan otro. Se están volviendo, son personas que no se están dando cuenta que tienen una raíz de impío, ¿verdad? Y por eso nosotros debemos de inspeccionarnos dentro de nosotros mismos si de repente nos está influenciando. No que seamos impíos, sino que esta es una raíz que podría contaminar, ¿verdad? Y es bien importante entender eso, que cuando detectemos que una persona es impía, con esa no hay que ir a la casa ni aunque te inviten, con esa no hay que comer ni aunque te inviten, ¿verdad? Porque te va a contaminar, ¿verdad? Va a empezar a meter sus pensamientos y recuérdate que una persona impía es aquella que puede creer en Dios. Entonces son personas que son enemigos de Dios y de su pueblo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Por eso dice el Salmos en el 17 y verso 13. Mire lo que dice. Levántate, oh Señor, frústralo, derríbale, libra mi alma del impío, que es tu espada. Mire qué tremendo. O sea, levántate, Señor, frústralo, derríbale, libra mi alma, ¿verdad? Porque se vuelven enemigos de Dios y del pueblo. Y le está pidiendo cada vez que lo libre del alma, ¿verdad? De esas personas que quieren meterlo a uno en fraudes, que quieren llevarlo como enemigo a uno, que le dicen a uno querer hacerle bien, pero en realidad solo planean cosas malas contra uno. Son hombres malos que no aprenden la justicia y según Proverbios 4:19, mire, dice que son personas que andan en tinieblas. Voy a buscar Proverbios 4:19, dice en la versión B160, 2P, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Mire, andan en tinieblas, ¿verdad? No saben ni por dónde andan. A veces uno piensa de que a la gente le va bien, pero realmente lo que está haciendo cada vez que hacen una cosa fraudulenta es que está caminando en un camino que es oscuro y tarde que temprano va a tropezar y va a caer, porque un camino oscuro no se ve, ¿verdad? Por eso dice ese proverbios, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, ni siquiera se dan cuenta. Pero ¿cómo fue que caí si me estaba yendo tan bien en los negocios? Si también que estaba prosperando esto y de la noche a la mañana se quedan sin nada porque no hubo una base, porque fue fraudulenta, porque hubo un soborno, ¿verdad? Entonces son personas que son enemigos de Dios y de su pueblo, ¿verdad? Son hombres malos que no aprenden la justicia. Mire qué tremendo. O sea, los impíos andan en tinieblas y su boca habla insensatez, como lo que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad?
que realmente la raíz de la insensatez hay que eliminarla, ¿verdad? Porque son personas que hablan sin consejo, no se dejaron llevar por consejo. Solo dicen dichos porque los aprendieron, ¿verdad? Voy a salir porque voy a salir, ¿verdad? Pero realmente no escucharon el consejo, sino que solo se están dejando llevar por el orgullo que sienten, por la emoción que están sintiendo en el momento. Según Proverbios 16, ¿verdad? Esto lo estoy hablando netamente, la palabra de Dios. Proverbios 16, mire lo que dice. Bendiciones están sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Qué tremendo. El ausejo dice, bendiciones vienen sobre la cabeza del justo, la boca de los malos encubre violencia. Los impíos cubrirán iniquidad, dice otra versión, ¿verdad? Otra versión dice, el honrado, Dios lo bendice, el malvado habla con violencia, ¿verdad? O sea que para todo levantan la voz, son violentos, maltratan, siempre tienen en la boca eh, lo malo, la queja. Mire, la bendición descansa sobre la cabeza del justo, mientras los labios de los malvados encubren la maldad. Entonces, mire qué tremenda la palabra del Señor cuando vemos las cosas que puede hacer la raíz de los impíos, ¿verdad? Fundan su casa sobre la arena. Según Proverbios 10 verso 25 dice, ¿cómo pasa el torbellino? Así es el malo, no permanece, pero el gusto es fundamento perpetuo, ¿verdad? Entonces, es importante siempre tratar la manera de hacer las cosas en la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no es la misma justicia que nosotros pensamos, ¿verdad? Nosotros estamos influenciados por la justicia de este mundo, ¿verdad? Y la justicia de este mundo, recuérdese que ya Pablo cuando lo picó la serpiente, dijeron, wow, lo picó porque lo está persiguiendo la diosa justicia. Note que la diosa justicia, ¿verdad? Porque esa justicia es una justicia que se da con violencia, pero la justicia de Dios es diferente. ¿Verdad? Por ejemplo, se ve la repartición en los levitas. A uno les da 4 carretas, a otros les da 8 y a otros no les da nada. Pues pareciera como que si a los que no les da nada fuera injusto. Y no, resulta que a los que no les da nada, no les da nada porque les dio todo, ¿verdad? A ellos les dio de participar de las ofrendas y de los diezmos. Entonces, aquí le estoy dando a entender que la justicia de Dios no siempre quiere decir que se va a repartir en partes iguales la cosa, sino la justicia de Dios significa que vas a recibir lo justo para la medida que te dieron, porque la Biblia dice que todos tenemos una medida dada por Dios, ¿verdad? Y la raíz de los impíos, entonces es aquella que oyen la palabra de Dios, pero no la ponen por obra, ¿verdad? Aquí les entra por un oído, por el otro, y sale, ¿verdad? No ponen atención cuando se está Betty, dando la palabra del Señor. ¿cerrás de una vez? ¿Preguntas o Ya nadie va aportaciones? a salir. ¿Alguien tiene alguna pregunta o aportación hasta el momento? ¿O vamos bien? Hoy quiero que terminemos las Bendiciones, buenas raíces. noches. Hermana Roxana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo está? Una consulta, por favor. ¿Una Sí, claro. persona impía sería también una persona que no conoce del Señor? ¿O se habla de un hijo de Dios que está apartado? Siempre tuve esa duda. Una persona que no conoce al Señor es una persona inconversa, no se ha convertido, ¿sí? De hecho, conocer del Señor no significa que sea conversa a las personas, porque fíjate que Jeremías, como estamos hablando de Jeremías, ¿verdad? Él era profeta de Dios, pero hasta en el capítulo número 15, Dios le dice, si te conviertes a mí, serás como mi boca, le dice. Wow, pero Dios ya la usaba como profeta. Ya era un ministro de Dios que estaba ejerciendo y no se había convertido. Imagínate, un enviado de Dios. Ahora bien, por tu pregunta, ¿verdad? Una persona que no ha recibido a Dios es un inconverso, ¿verdad? Cuando ya recibe a Dios y empieza a hacer por obra la palabra de Dios, Dios ya se convirtió. Mientras no se convierta, son aquellas personas que todavía siguen haciendo las cosas del mundo, ¿verdad? Tienen un pie adentro porque danzan en la iglesia y un pie afuera porque bailan en la calle, ¿verdad? Tienen un pie adentro porque oran en la iglesia y tienen un pie afuera porque maltratan en la calle.
¿verdad? Y a todos nos puede pasar eso, ¿verdad? No estoy pasando lija a nadie, sino que es para que cada quien nos evaluemos, ¿verdad? Si estamos realmente convertidos o si solo estamos buscando a Dios por el beneficio, solo estamos buscando a Dios porque hay una necesidad y después no sea que nos brote una raíz eh, de malagradecido, ¿verdad? Que solo recibimos el beneficio y nos olvidamos de Dios. Creo que ese no es el caso para ninguno de los que estamos acá, pero lo tengo que decir porque es parte del tema, ¿verdad? De lo que estamos viendo. Entonces, raíz de los impíos. Ahora, por lo que preguntaste, hermana, ¿verdad? El impío es aquella persona que ya recibió al Señor, ya se bautizó, hablaba en lenguas, profetizaba, predicaba. ¿Y después qué pasó? Se apartó, ya no quiso seguir predicando, ya no quiso seguir hablando de Dios, ya no quiso nada. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, esa es una persona impía, aquella que retrocedió, que dejó de creer en Dios, ¿verdad? Pero todavía ahí, hay, hay esperanza, hay esperanza, ¿verdad? Porque hay un retorno para los impíos, hay una restauración, hay una recuperación para los impíos. Por ahí creo que tengo un tema por ahí, ¿verdad? Sobre eso, que uno aquí en la doctrina, si vieron, di lectura, que es alguien que ya está destinado a muerte, que ya no puede ser rescatado, según números 35, 31. Pero eso es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto puede ser todavía, ¿verdad? Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, ¿verdad? Y puede ser incluso que se metió a ser el satanista más grande reconocido de todo el planeta Tierra, pero tuvo misericordia de Dios y cambia, ¿verdad? Entrega eso. El arrepentimiento es un don, según la Biblia. Y aquel que le dieron el don del arrepentimiento, pues va a poder dejar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. ¿Estamos con la pregunta, hermana Roxana? Amén, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Amén, hermanos, bendiciones, Dios les bendiga. Amén. Y si una persona fuera, bueno, el proceso que acaba de comentar, y si uno se le acerca para evangelizarlo, ¿de qué manera sería, hermano Otto? ¿A quién te estás refiriendo? ¿A qué persona? ¿A una persona impía? A una persona que es impía. Pues mira, Ajá. normalmente una persona que es impía está resentida porque tuvo un trauma, tuvo un evento, ¿verdad? Puede ser que incluso han habido casos de pastores que han violado gente. Entonces, para empezar, tienes que ir llena del Espíritu Santo con discernimiento y sabiduría para no contaminarte con todo lo que te va a decir, porque esa persona va a estar amargada. Esa persona va a hablar mal de todos, ¿verdad? Esa persona te va a tratar de ofender. Esa persona te va a tratar de involucrar. Esa persona te va a tratar de que se pases a su bando, ¿verdad? Pero realmente lo que tienes que hacer es escuchar. En base a lo que esa persona te diga, entonces en esa base tú vas a responder, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que dice, no respondas al necio conforme a su necedad. Porque un impío, ya vimos que su significado también es necio. O sea, se va a poner necio, ¿verdad? Se va a poner que no para con decir eso, pero dice, no respondas al necio conforme a su necedad. Fíjate. Y en el siguiente versículo dice, respóndele al necio conforme a su necedad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No respondemos Sí. o sí respondemos? ¿Por qué no lo buscamos? Déjame ver, ahorita te lo voy a Amén. leer. Amén. Responde al necio conforme. Vamos a ver dónde está. Proverbios 25:6. Ahorita te lo voy a leer. Proverbios 25, versos 6. Dice, no te alabes delante del rey, ni estés en un lugar de los grandes. Vamos a ver. Vamos a buscar otra versión. De las Américas. No sé ese versículo. Mira, el necio con Proverbios 26:5. 26:5, eso lo tenía mal. Proverbios 26, verso 5. Bueno, ahí voy, pues. Dice, responde al necio, verso 4. No respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Bueno, primero a una persona que está impía, tienes que escucharla y no le digas nada, no le des respuesta, solo escúchala.
Luego el verso 5 dice, responde al necio según necesidad para que no sea sabio ante sus propios ojos. O sea, como quien dice, obtén toda la información de lo por qué él está así. Realmente tú tienes que entender lo que él te está trasladando, ¿verdad? Vas a entender que tiene enojo por algún pastor que le hizo algo, por algún familiar que le hizo algo, por algún hermano que le hizo algo, porque no lo tomaron en cuenta. Entonces vas a detectar si lo que tuvo fue rechazo, si lo que tuvo fue menosprecio, si lo engañaron, si abusaron de él, ¿me entiendes? Entonces Dios te va a dar la Sí, sí, sabiduría y el sí. discernimiento para poder dar una respuesta conforme a su necedad, ¿verdad? La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿verdad? Entonces vas a tener que utilizar el conocimiento de la palabra, contestar blandito, ¿verdad? Para que se vaya aplacando y ya cuando esté aplacado, entonces en base a la información que te dio, así lo vas tú a evangelizar, ¿verdad? ¿Verdad? Que él sepa que la paga el pecado de muerte y que cada quien va a pagar sus facturas por lo que hicieron, pero que no puede él venir y condenar porque nosotros no somos quienes para juzgar, sino que hay que dejarle la venganza al Señor, ¿verdad? Si no nos estamos convirtiendo en ladrones, porque el Señor dice, mía la venganza. Y si yo todo el tiempo me quiero vengar de lo que me hicieron, me estoy haciendo un ladrón. Y al hacerme un ladrón espiritualmente, estoy abriendo puertas. Fíjate, solo con el sentimiento de querer vengarme, estoy abriendo puertas al enemigo para que entonces entre el destructor. Y entonces ya uno tenga problemas de ansiedad porque uno no se puede vengar y quiere hacerlo. Te ataca la ansiedad, te ataca la depresión, te ataca la frustración, te ataca el enojo, te ataca la ira y es una situación que te estresa completamente, solo con el simple hecho de que no se lo entregamos a Dios. Mira qué tremendo, ¿verdad? Por la Sí, pregunta que me hiciste, ¿verdad, hermano? sí, amén, amén, Entonces, hermano. Qué fíjate tremendo que- porque al final uno sí, sale, bueno, si uno le permite, entiendo que si no le abre puertas, como que uno a la larga termina enjaulado, ajá, prisionado de tantas circunstancias y a la larga, bueno, bien atado y sin darse cuenta por medio de una, bueno, de un sentimiento a sí. larga, de una venganza o algo así, ¿verdad? Sí, hermano, me entendí muy bien. Sí. Gracias, muy amable. De esa forma tú vas a poder evangelizar, escuchando y entendiendo, ¿verdad? Qué es lo que realmente se tiene. Ujú. Amén, hermano. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? O todo está bien entendido, gracias a Dios. Tal vez un como comentario o algo así Dale, dale. con respecto a eso de los hombres malos no aprenden la justicia, ¿verdad? Tal vez es Ajá. como aquellos que no están conforme a lo que se les da. Y se me Ujú, viene aquel versículo donde contrataron a unos en la mañana, otros al mediodía, otros por la tarde, y los ujú. primeros estuvieron inconformes de los que Sí. le habían dado, a Ujú, pesar de que eso habían acordado el pagar. ujú. Entonces, todos aquellos que siempre están inconformes de lo que reciben, Claro. entrarían en eso, ¿verdad, hermano? Perfecto, ¿verdad? Y mira, y cosas tan sencillas como el molestarse uno por la atención. Por ejemplo, ¿verdad? Que tú en tu casa te molestes con tu esposa porque le pone más atención a tus hijos que a ti. Entonces no estás actuando con justicia. Mira qué tremendo, ¿verdad? ¿No será que hay una raíz que hay que desarraigar de impío? Porque hubo una administración de celo que aprendiste de tus padres, que aprendiste de tus abuelos, que lo viste o que simple y sencillamente viene en la genética, ¿verdad? Y no sería lo más razonable de que, al contrario, ponerse feliz uno de que se están atendiendo bien a los hijos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay cosas que uno debe de verse hasta adentro. Ahí aquí me estoy pasando el tráiler yo también, no creas, ¿verdad? Porque a veces uno no está satisfecho con la atención que le dan a uno. Y realmente el problema es uno que no has desarraigado esas raíces que el enemigo sembró en algún momento, ¿verdad? Por eso dice que la Biblia que mientras estaban dormidos, dice que el enemigo y sembró cizaña, ¿verdad? Plantó una raíz. Y ahorita estamos hablando de la raíz de los impíos, ¿verdad? Amén. Aleluya. Bueno, raíz de enebro, Job 34.
recogía malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Fíjese que según este diccionario de estudio completo de la palabra, la raíz de este árbol servía de combustible seco para un fuego o incendio. Sí, Es dime. que se puede comparar con una lengua mentirosa o engañosa. Ajá, Se- ¿para dónde? según el Salmos, pues le mute aquí a otro. Según el Salmo 120, déjenme que lo busque. Salmo 120 del 2 al 4. Vamos a ver, ¿dónde está el 120? Dice, libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué, qué se te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? Verso 4. Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro, ¿verdad? O sea que la lengua mentirosa y la engañosa se compara, ¿verdad? Con las brasas, con las raíces del enebro. O sea que hay gente que no puede dejar de mentir porque está arraigado. Hay una raíz de enebro, hay una raíz de una lengua que es engañosa, ¿verdad? Todo el tiempo está hablando engaño, todo el tiempo está mintiendo, ¿verdad? A pesar de que de repente se presentan pruebas de las personas y las personas niegan las cosas, ¿verdad? Eso es porque hay una raíz de enebro, de mentira y de engaño, según el Salmo 120, del 2 al 4. Y también el fuego que tipifica, fíjese, las pasiones sexuales ilícitas del hombre. Mire qué tremendo. Según Proverbios 6 26 al 28. Entonces, eso está tremendo, ¿verdad? Porque en el libro de Jeremías dice que se hace referencia al enebro de una manera muy oportuna, al comparar al hombre cuyo corazón se aparta de Jehová. O sea, se vuelve como un árbol solitario en llanura desértica. Por eso es bien importante no apartarse, ¿verdad? Por eso es que Dios nos habla de un proceso que nos va a llevar de desierto a jardín o huerto y de huerto a campo, ¿sí? Y de campo nos va a llevar a bosque. Mire qué tremendo el proceso que nos lleva el Señor para que seamos árboles de justicia, que es dentro de lo que hemos estado platicando. Por eso traje a colación este versículo que le estoy diciendo. Entonces, cuando no es así, cuando se aparta, ¿verdad? Cuando de una manera muy oportuna, al comparar al hombre cuyo corazón se aparta de Jehová, dice que lo hace como un árbol solitario según Jeremías 17. Vamos a ver aquí Jeremías 17, versos 5 al 6. Y así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Aquí está bien interesante porque esta palabra, maldito el hombre, que en el hombre confía, esa palabra primera hombre no es la misma que la segunda, ¿verdad? Cuando ya vamos a ver realmente la palabra hombre, la primera es la 1793, que significa Geber, y la segunda es la palabra Adán. Entonces, maldito el Geber que confía en un Adán. O sea, aquel que ya tiene conocimiento de Dios, aquel que ya sabe la palabra de Dios, aquel que ya entiende acarrea maldición si se vuelve como alguien que no tiene las cosas de Dios. Por eso nos exhorta el Señor, dice, que ellos se vuelvan a ti, no te vuelvas a ellos, ¿verdad? Y fíjese que al enebro le sirvió también al profeta Elías para cubrirse en el desierto, al huir de Jezabel, ¿verdad? Y la Jezabel, usted sabe que es la sin marido, ¿verdad? Aquella que nunca se le puede decir nada. Es aquella a la que no acepta responsabilidad, a la que no le gusta ser instruida, a la que no le gusta ser corregida, ¿verdad? Y claro, estoy hablando de personas que son obstinadas, ¿verdad? Por eso uno de los sinónimos de Jezabel es la que está sin marido, ¿verdad? La que nunca tiene marido, porque no logra sujetarse o ponerse de acuerdo, en donde tuvo deseos de muerte. Ahí el profeta Elías tuvo deseos de muerte, ¿verdad? Usted sabe que Elías tuvo que huir según la característica típica, que es la depresión. Eso está en Primera de Reyes 19 del 4 al 5 si me acompaña. Vamos a ver. Aquí está Primera de Reyes 19 del 4 al 5. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro,
Se durmió y aquí que un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, comió y bebió, y con fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. Entonces, una de las cosas que nos va a ayudar a reprender esa persecución de Jezabel es comernos la comida de la palabra del Señor para que aprendamos a ser uno, ¿verdad? Con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, al comernos la palabra del Señor, va a ser más sutil y más suave aceptarse los unos a los otros porque hay unción del Espíritu, porque hay palabra de Dios que realmente nos está recordando, ¿verdad? Lo que Dios dice en su palabra, ama a tu mujer. Y a la mujer le dice, y tu mujer sujétate a tu marido. Entonces, si hay amor, ¿verdad? Recuérdese que el amor es tan precioso porque el amor no es algo que controla, sino es algo que da libertad en el espíritu, ¿verdad? El amor es alguien que está pendiente, ¿verdad? El amor no es alguien que es tóxico como el nuevo término que ahora se utiliza, ¿verdad? Y hay muchas formas de demostrar amor, ¿verdad? El con preguntar, ¿ya comiste, por ejemplo, ¿verdad? Muchas de las veces se nos olvida, ¿verdad? Practicar y ejercer esa parte del amor. Ya no preguntamos si ya comió la otra persona, ¿verdad? Porque se fue enfriando el amor, ¿verdad? Porque es parte de lo que Jezabel hace, ¿verdad? Para que haya división. Entonces, tenemos que desarrollar la raíz del enebro, ¿verdad? Que viene a ser muchas cosas, ¿verdad? Viene a ser un fuego que trae engaño, que trae mentira, que trae insujeción, que trae el estar solo, ¿verdad? Esto es una raíz de enebro. Personas que nunca pueden venir y mantener unidad en Dios, sino que quieren estar separados, quieren estar solos, raíz de enebro. Y hablamos también de la raíz de los impíos. Y por último, para cerrar el tema, no sé si hay una pregunta de la raíz del enebro, ¿verdad? Para que la hagan con libertad. Si no, entramos a la raíz de los poderosos. Isaías 40 23 al 24. Dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, según Isaías 40:24, como si nunca hubiera sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como que si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. Entonces, según el diccionario, ¿verdad? Poderosos. Viene de la palabra 7336 razán, que se puede producir como ser pesado, honorable, príncipe. O sea, esta raíz tipifica a los autosuficientes. Es decir, según el diccionario de la lengua española, espasa, calpe, una persona que se basa en sí mismo, es autosuficiente y no necesita ayuda, que actúa con suficiencia, mire, presunción, engreimiento, ¿verdad? O sea, cuando hay una raíz de los poderosos enraizada en alguien, ¿verdad? El problema es que hay autosuficiencia, ¿verdad? Yo solo voy a lograr hacer las cosas. Presumen, ¿verdad? Hay engreimiento, no necesito de nadie. Los autosuficientes creen que no necesitan del Señor y por lo tanto se levantan en contra de Él. Esto lo podemos ver en el Salmo 2:2. Acompáñenme. Salmos 2, verso 2, dice la palabra del Señor. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Mire qué tremendo, ¿verdad? Se levantan en contra, ¿verdad? La raíz de los poderosos. Entonces, la Biblia dice que separados de Dios, nada podemos hacer, según Juan 15, verso 5. Y esos también pueden ser tipificados por la iglesia de la Odisea, ¿verdad? La iglesia de la Odisea, usted sabe que es la iglesia en donde dejan que pase todo, no hay problema, todo está bien, está la iglesia emergente, ¿verdad?
donde hacen marketing, donde hacen mercadeo, donde realmente hacen negocio la palabra de Dios y debemos de cuidarnos, ¿verdad? De eso, de no caer en que solo sea negocio, porque hoy por hoy se ha descuidado en muchas congregaciones el evangelismo, que realmente debería ser lo más fuerte, ¿verdad? Debería de ser lo más, lo ponchado, de estar jalando gente para... Esa es la comisión, la gran comisión a la que nos mandó el Señor. Pero a veces nos hemos volvido congregaciones donde solo ya ni buscar gente en la calle, sino que mejor que vengan los hermanos de otra iglesia, ¿verdad? Vengas, hermano, lo invito a mi iglesia, ¿verdad? Y realmente nos hemos estado a un modelo donde solo comemos, ¿verdad? Nos engordamos y nos vamos y no ponemos por obra la palabra. Bueno, usted no, cancelo y reprendo, ¿verdad? Sino que hay gente que realmente se ha acostumbrado a ese modelo y está bien aprender la palabra, está bien comer rico, pero también está muy bien compartir eso con la persona que no tiene. Por eso el verdadero ayuno dice, y no es compartir tu pan con el hambriento, es decir, venga, yo lo voy a dar a la iglesia, ahí Dios le va a resolver todos esos problemas que tiene, mire, pero no vaya solo por los problemas, sino por encontrarse con un Dios de verdad y que venga a la iglesia y que reciba la palabra, que coma, que se alimente, que se convierta, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo todo esto porque estamos hablando de la raíz de los poderosos y que se ha metido en la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Según el diccionario de Strong's, dice Laodiquea, un compuesto de pueblo y gente, o sea, una congregación de pueblo y gente, donde hay justicia y derecho, es decir, justicia del pueblo o de la gente. Y ahí ya entraríamos a hablar de los nicolaitas también, ¿verdad? De los nicolaitas, ¿verdad? Que significan victoriosos, la victoria del pueblo, ¿verdad? Los diáconos, ¿verdad? Que no dejan que gobierne un pastor, sino que quieren ser ellos los que gobiernan, como en algunas congregaciones donde no hay pastor, sino ponen solo ancianos gobernantes, no ponen un presbiterio, ¿verdad? Entonces la iglesia de la Odisea eran tibios y se consideraban ricos y que no tenían necesidad de nada. Pero fíjese, eran ignorantes, ya que no sabía que eran miserables, eran dignos de lástima, eran pobres, ciegos y desnudos, es decir, los cinco antiministerios, ¿verdad? Carecían de los cinco ministerios, eso era lo que les faltaba. Preguntas, dudas, aportaciones. Amén, amén. ¿Qué comentarios hay respecto a la raíz de los poderosos? Yo le bendiga, hermano Otto. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Eh, Me alegro mucho de verlo. Gracias, Veo gracias. que, veo que está muy fortalecido y gracias por tener tiempo para con nosotros. Te Pues, agradezco. pues fíjese, hermano, de que yo tengo una pequeña duda por lo que me pasó a mí. Ajá. Eh, yo estaba, creo que anteriormente había yo hablado con usted que no me sentía muy cómodo en la iglesia donde estaba porque estaban tomando ya la iglesia como un negocio Sí. y a mí no se me enseñó eso en zona 5 por lo Ajá. cual yo no era partícipe de cafecitos, de ventas, de decirle a los hermanos apoyen en esto. Sí. Y el pastor con el que yo estaba, pues me fue haciendo un poco Un fuera lado. del núcleo de ellos Ajá. y me puso a trabajar en el campo y pues como separándome de ese núcleo, Ajá. de ese círculo que ellos tenían, de los que sí contribuían y querían hacer y de Ajá. los muy pocos que habíamos que no estábamos de acuerdo con eso. Ujú. Mi pregunta ¿es posible que se meta un espíritu de impío en ellos para poder obrar de las dos maneras? Definitivamente, si hay puerta abierta, uno puede este, dejar que penetre, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios que como ciudad amurallada es aquel que no domina sus emociones, sus impulsos, ¿verdad? Entonces, es bien tremendo porque estuvimos hablando hoy de la raíz del impío, ¿verdad? Donde se apaga el Espíritu de Cristo, se apaga
la lámpara. Y vimos varios ejemplos, ¿verdad? Alguien que es un asesino, alguien que acepta sobornos, son personas enemigos de Dios, que hacen lo malo y no aprenden la justicia, que andan en tinieblas, que su boca anda en insensatez, ¿verdad? Entonces, realmente, si se pierde la intención de por qué se hacen las cosas, porque realmente vender cosas para buscar sustento para la iglesia no es malo. El problema es de que ya después se haga como un negocio y que ya después se tenga que obligar a la gente a que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, ¿sí? Regularmente las personas que quieren hacer talento, de ellas mismas sale. Hermano, ¿y por qué no hacemos talento para reunir? Ok, hagámoslo, ¿verdad? Pero entonces ya puede venir un abuso. Bueno, si se hizo talento esta semana, ¿y por qué no lo hacemos toda la semana, verdad? Y ya después, cuando a las personas se les hace carga porque es repetitivo, después de unos meses se hace carga. Entonces, si yo estoy imponiendo esa carga y la persona ya no lo quiere hacer voluntariamente, entonces muy posiblemente yo tenga una raíz de impío que no estoy detectando y que puede ser que esté abusando de, ¿verdad? Abusando de. Por eso es que muchas personas han tenido malas experiencias por eso. Fíjese que yo he visto en las iglesias que llegan personas y cuando miran de que hay talento, que hay comida para comer, después dicen, ah, todo está bien, la palabra me gustó, la alabanza me gustó, lo que ya no me gustó es esto. Muchas gracias, Dios les bendiga, y se van y ya no regresan, porque ya han tenido malas experiencias con la forma del servicio, ¿verdad? Entonces es bien importante entender, ¿verdad? Que todo tiene un equilibrio, todo tiene, claro, sí se puede cocinar todos los días, pero hay que buscar, ¿verdad? Que no sea la misma persona, que haya grupos, en fin, para eso Dios dio una capacidad de administración. Por eso decía, no es malo, aunque realmente Jesús no vemos en la Biblia ningún ejemplo bíblico donde se vendiera comida. Donde sí se daba comida, sí, pero era un algo sobrenatural, ¿verdad? Que Dios hacía, un milagro que hacía el Señor, donde reproducía la comida y les daba de comer a todos, ¿verdad? No dice ahí que les mandó cobrar un denario, ¿verdad? O dos blancas porque les dio un pescado y un pan. Bueno, entonces, son cosas, ¿verdad? Y no estoy diciendo que sea malo hacerlo. La intención de las cosas es lo que va a cambiar completamente todo. La intención con que se pide las cosas puede cambiar completamente todo. Porque incluso se puede pedir una cosa por favor, pero si la intención tiene una situación que trae molestia, entonces, aunque se pida a favor, no es bueno. Y aunque se dé gracias, no es bueno. ¿Se dan cuenta cómo cambia todo? ¿Verdad? Por eso el Señor, conforme la intención del corazón, así se alegra, ¿verdad? Así bendice al Señor, porque Él mira tu ofrenda, mira con qué intención la das, mira qué calidad de ofrenda das, mira la cantidad de ofrenda que das, ¿verdad? Porque Dios dice, da conforme a cada quien es prosperado, ¿verdad? Si alguien que está siendo prosperado mucho, da poco, por eso de los que dieron en la ofrenda de la viuda, ¿verdad? Él vio la cantidad, sí vio la cantidad, aunque la ofrenda de la viuda era poca físicamente para uno, para Dios fue mucho, porque ella dio todo lo que tenía, ¿verdad? Lo dio con intención de agradar al Señor. Y él la estaba viendo. O sea, Dios sí se fija en lo que damos. Dios sí se fija cómo lo damos. Dios sí se fija la intención con que la damos. Y en base a eso, Dios nos bendice. Amén. Sí, hermano Otto, muchas gracias, me aclaró bastante. Dios lo bendiga, que lo siga usando. Gracias, hermano. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Yo miro que el hermano Willy Zúñiga tiene como muchas ganas de aportar. Cuchareándolo ahí el hermano, nada más que miro que está conectado, ¿verdad? Amén, mis hermanos. Pues Amén. Amén. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Ay, disculpen que me conectara algo tarde, pero no hay pena, no hay pena. este, aquí escuchando, oyendo y aprendiendo a comentar tarde, no quise interrumpir. Ajá. O, está interesante todo lo que está hablando y hermano, fíjese que todas esas preguntas y esas cuestiones ya las tenía yo
en el aire, va así en el lazo cuando uno tiende ahí las cosas y el Señor ya está mostrando todas esas cosas que tanto de la ofrenda, del diezmo, del trabajar uno en la obra del Señor, de Ujú, lo delicado que se está poniendo en este tiempo el ser uno creyente, ujú, el ser uno parte de la congregación, del pueblo del Señor, de la novia, ujú, y mayormente pues ser uno parte de del ministerio, ¿va? De los ujú. ministerios terciario, secundario o primario. Es algo bastante que uno tiene que andar con pies de plomo, hermano, porque Claro. ya ve los temas que estuvo tocando el apóstol este fin de semana con el Ujú, tema de los rumores. sí. eh, Se ha tocado, yo he escuchado a un hermano que estuvo ministrando la ofrenda en uno de los servicios, eh, el tema de que uno tiene que presentar una ofrenda y un diezmo de algo que a uno le cueste. Ujú, claro. Y usted hablaba de que Dios tiene la intención, pero también es un tema bastante delicado. Estaba viendo una entrevista que le hicieron al hijo del hermano Germán Ponce, Ajá. donde le preguntaban si venía una maldición por no diezmar o por no ofrendar. Ujú, Luego usted está abordando el tema a raíz de la pregunta que le hizo un hermano previamente de ¿cómo les llamaron ustedes? Ahorita utilizaron una palabra, de hacer, organizar ahí ventas de chuchitos, tostadas y cosas así. el talento. El talento, eso, ajá, que con fines de, pues, de obtener algún fondo Ujú, para comprar instrumentos o algo para la congregación, ¿verdad? sí. El apóstol hablaba siempre de un famoso tema que se llamaba el pollo bollo. Ajá. Recuerdo yo en zona 5 participé una vez cuando se hacía, allá se ponía a servir uno en cafetería y en tienda, se tornaban los distintos departamentos. Ujú, Y recuerdo todo eso, pero analizando yo la pregunta ahí, me viene a que ahorita el mundo está atacando los inconversos, ¿verdad? La gente que no ujú, conoce de Dios sí. se ha levantado fehacientemente con enseñanzas doctrinales, mayormente ahora que hay mucha, eh, eh, la red social, el internet vino a Ujú, potencializar la información que está por todos los ambientes y toda la gente tiene acceso, los niños y todo tiene acceso a todo. Entonces, están atacando bastante el tema del cristianismo, el pastorado, no se diga los 5 ministerios, ujú, pero un tema al cual ya está bien trillado, pero como que lo están vaya a machacar, es el ujú, tema del diezmo y la ofrenda ujú, y el tema de la convivencia que tenemos los cristianos dentro del pueblo, dentro de la congregación ujú, y es parte de, pero también usted puso el ejemplo de lo que Jesús hizo al multiplicar los panes y los pescados. ujú, Y él no pidió nada a cambio. ujú, Pero todo esto, o sea, es de ponerle el zoom delicadamente y, y claro. buscar en nuestro interior y que el Señor nos vaya revelando. Y Ujú, hay tantas ujú, luces ujú, en el aire, en la dimensión, hay muchas luces y ujú, tenemos que distinguir cuál es la luz verdadera y genuina y es parte de lo que se está presentando previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ujú, porque eh, la cúspide del Evangelio culmina con la ofrenda y el diezmo del Señor. ujú, O sea, yo veo así esto.
Dice Juan 3, dice, tanto amó Dios al mundo que dio, que entregó, Sí, porque Él nos ofrendó a su Hijo, nos lo entregó. O sí, sea, amén. se diezmó porque es Él, dice, y Dios se despojó de sí mismo, dice, sí, y tomó la semejanza de hombre y se Ujú, hizo semejante a uno de nosotros, dice, ujú, y se entregó en una cruz. O sea, no solamente, o sea, es que Dios no, Dios no tenía necesidad, o sea, Dios no tiene necesidad de nosotros, ujú, pero por amor Él decide, bueno, me voy a reducir a la condición humana, pecaminosa que ujú, tiene. Obviamente Él no pecó porque él es Dios, Él es ujú. santo, pero Claro. es lo que los judíos no logran comprender y mayormente los inconversos no logran comprender la esencia del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, Dios se ofrenda y se diezma en la cruz. Ujú, Y es ahí donde nace la verdadera vida, porque la verdadera vida nace cuando Jesús resucita y es ujú, glorificado, ¿va? Porque le dice cuando Tomás, cuando las mujeres lo querían tocar, les dice el momento, no me toques todavía, porque aún no he sido glorificado. O sea, la ofrenda tenía que subir, ujú, tenía que pasar la prueba con la intención, porque él viene y todavía dice antes de sacrificarse, todavía dice, Padre, si te es posible, aleja esta copa de mí. Él sentía en su calidad humana, pero ujú, luego es glorificado, dice, porque bajó a las profundidades, dice, o sea, fue probada su esencia, o sea, por eso es que Jesús tiene el nombre sobre todo nombre y tiene la autoridad sobre todo principado, todo demonio, toda potestad sobre Satanás y la muerte, el ujú, anticristo, el falso, la profeta y la bestia, y dice que quitó las llaves del infierno al que las tenía. ¿Por ujú. qué? Porque el enemigo se dio cuenta de que él era santo, o sea, que su ofrenda era pura, que él sí es santo, entonces no lo puede vencer. Amén. Entonces el enemigo está trillando bastante en este aspecto que es que nosotros no demos y que nosotros no convivamos entre nosotros y que nosotros murmuremos y que nosotros no le prestemos atención a esas pequeñas zorras que están arruinando nuestra viña. Usted tocaba el tema de las discusiones que hay entre hermanos. Ujú, Eh, yo, pues, hay tantas cosas, hermano, claro. que se pueden, y este tiempo es tan final porque todos estos ataques que se están levantando están minando nuestra mente Ujú, para alejarnos ujú, en este último momento. ujú, Es como lo que pasó con los seguidores del Señor, los ujú, discípulos. No solo eran 12, ujú, se dice que cuando los envió de 2 en 2 eran más de 72, ujú, aparte de las mujeres que servían, era un séquito el que había. Pero ujú, dice que cuando llegó el final, o sea, era la cúspide, la cruz y la resurrección, todos desaparecieron, solo se quedó María, la madre, la de Magdala y la otra, la otra María, eran tres, creo que eran tres ujú. mujeres, y Sí. Juan, el discípulo amado. De allí el resto, o sea, ¿dónde estaban? Y algo así va a pasar ahorita que viene el rapto, debido a todas estos pequeños ataques que son así minuciosos, tan delicados porque están difamando el don y el ministerio profético, el don y el ministerio apostólico, el don y el ministerio pastoral, el don Ujú, y el ministerio evangelístico, el don y el ministerio mayormente que es el ujú, ministerio magistral. ujú, Recuerdo que una de las enseñanzas ministeriales que hay es el ataque en el tiempo final, dice, al ministerio pastoral y al ministerio magistral, o sea, al maestro, ujú, para que no se enseñe la sana doctrina, no se enseñe la sana palabra, sino que la gente quiere escuchar.
chismes, incluso hasta entre las iglesias. Estaba viendo yo de que alguien publicó un video ahí en la red social de que Ujú, está en medio culto de zona 5 ujú, y de repente entre los que están escuchando la palabra de Dios sale, no, 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 la Biblia dice que lo que el apóstol dijo, tenemos que juzgar la situación. Sale un niño vestido del hombre araña. ujú. Entonces, eh, estaba hablando eso de tomarse unos videos cuando uno está adorando y toda la cuestión. Entonces, se está perdiendo la esencia Ujú. de lo que Dios quiere de nosotros. Sí, amén. Estamos perdiendo la esencia de lo que Dios quiere de nosotros. Y usted lo mencionó. Y eso lo estoy retroalimentando, tal vez con mis palabras o con lo que el Señor me ha estado dando, porque antes de entrar al chat, Ujú. eh, yo estaba analizando todo eso que usted está hablando. Entonces, Amén. en parte hablamos y en parte profetizamos. No sé si el Señor me está poniendo esto para confirmar la enseñanza que usted está dando. Ujú. Y para mí es, o sea, usted me está confirmando que lo que yo estaba pensando no eran pensamientos míos, sino que ya venían del Señor, porque incluso hasta entre tarde va a pensar en todas esas cosas, porque hay un Ujú. montón de distractores de la fe, ¿va? Que lo tratan a uno de apartar, de no conectarse, no leer las preguntas, no meterse Sí, a leer los estudios de doctrina. Tenemos abundancia de pan en este ministerio. sí, amén. Y, y, uno- y a veces uno, como usted dijo, no sale uno a compartir el pan con los demás. Ujú. Y es bien delicado porque ahora el enemigo está compartiendo el pan mohoso Es cierto. y el pan leudado por las Ujú. redes sociales Sí. y en las distintas congregaciones, ¿va? Porque la gente tiene comezón de oír, Ujú. pero no de oír la sana doctrina. A la gente no le gusta la sana doctrina, Ujú. no le gusta escudriñar la palabra, sino que, ah, es que diezmar no es bueno, eso quiero escuchar yo. Es que apóstol ya no hay, eso quiero escuchar yo. Es que, o sea, lo que me alimenta a mí, mi pensamiento, mi idea, mi concepto de que esos son religiosos y que están mal y que entonces yo estoy bien porque estoy pensando lo malo de ellos y Ujú. hay otro que me está apoyando. Entonces y la palabra de Dios dice de que nosotros ciertamente por el fruto vamos a conocer, pero Ujú. tenemos que conocer el fruto de la enseñanza que estamos recibiendo, hacia dónde nos está guiando. Ujú. Si la enseñanza que nos están dando nos está obligando, empujando, y digo obligando porque así debe de ser, Ujú. porque la Biblia dice que si es posible, ustedes fórcenlos a entrar, dice la palabra, Ujú. fórcenlos a creer de alguna manera, pero ¿cómo? A través de la sana doctrina. O sea, una palabra que es tan verdadera que me motiva a mí a Ujú. santificarme. Ujú. Entonces, este me está hablando algo que sí es cierto, entonces me tengo que meter más con el Señor. Y es ahí donde nos tenemos que estar bien centrados, hermano. Yo, Amén. disculpe si me excedí, hermano, pero Bien. yo no dije que quería hablar, usted me lo dijo. Lo único que te iba a decir es que con Spider-Man sí no te metas, ¿sabes? Es una broma. Es una broma. Sí, gracias, No, hermano hermano, Wilson, por tu yo, aporte, muy de mucha bendición. Y claro, el Señor confirma, ¿verdad? Yo sé que amén. todos hemos estado tal vez meditando en alguna parte del discipulado del día de hoy, y pues el Señor es quien nos habla, como te digo, ¿verdad? Tanto fue dar como recibir, ¿verdad? Porque uno le viene el pensamiento de parte de Dios y ahí Dios le está hablando a uno mismo las cosas que uno necesita cambiar, porque de eso se trata, convertir y cambiar. Amén, mis amados hermanos. Vamos a llegar al final del discipulado Eh, día de hoy. Le voy a pedir, hermanito, sí, ¿qué ¿podría manda? hacer podría hacer una pregunta? Sí, a ver. Gracias, gracias, gracias. Hermanito, fíjese que, bueno,
De hace tiempo atrás, yo tengo la siguiente pregunta. Ahí sí que dependiendo del tema, ¿verdad? Ajá, Judas, ¿en qué papel quedaría? ¿Él ajá, sería un impío? ¿Un impío? Y también me llama la atención porque Judas, en medio de que estuvo con Jesucristo, caminó con él. No, bueno, la Biblia yo no he visto de que digan que fueron bautizados, pero me imagino que como Jesús fue bautizado, en algún momento ellos también. ujú, Me imagino que él también fue bautizado, entonces me imagino que él también entra en el papel del impío. Y ujú, aparte de eso, mi pregunta es también de que si él se arrepentía después de que en cierto punto entregó a Jesús, él ujú. al final fue alcanzado, fue perdonado, Ya. o, o en qué papel quedaría él. Eh, Porque con- me llama también la atención, hermano, porque yo digo, cuando Jesús delegó para ir a hacer a los 12 discípulos a hacer milagros, él fue uno de ajá, ellos, o sea que él también tuvo fe. ujú, Y me llamó la atención porque cuando le pregunté a usted si qué habría que hacer para ir a evangelizar, ujú, era una persona que sí aceptó, sí bautizó, o sea, sí creyó la palabra, y si ujú. se arrepentía, pues también había salvación. Claro. Entonces, no sé. Amén. Sí, mira, en el caso de Judas, lo que se le metió fue un espíritu de Tairo, ¿verdad? De traición, de traición. Y él hizo un proceso de apostasía irreversible, porque él no se arrepintió, él no reconoció a Jesús como Señor. Él siempre le dijo, eres mi maestro, maestro, maestro. Nunca le dijo Señor. Puedes leer toda la Biblia y no vas a encontrar en ninguna parte que diga Señor. Y de hecho, cuando él siente remordimiento, no arrepentimiento, él dice, he entregado sangre inocente. O sea, como que dice, ¿qué hice? Si me di a alguien, entregué a alguien a que muriera, que no era Dios, sino a un inocente que lo mataron por mi culpa. O sea, tiene remordimiento. Entonces él apostató, ¿verdad? Y apostatar ya se refiere a que se abandonó la fe, la creencia que se profesó, ¿verdad? Y pueden haber diferentes motivaciones para la apostasía, pero que empieza desde contristar al Espíritu Santo, entristecerlo, ¿verdad? Y hasta llegar al punto de blasfemia, ¿verdad? De hablar mal de la unción del Espíritu Santo, de los 5 ministerios. Alguien que miras en las redes sociales hablando mal de los 5 ministerios está apostatando, ¿verdad? Está ya blasfemando. Y eso es lo que no se perdona, el blasfemar contra lo que hace el Espíritu Santo, lo que es el Espíritu Santo. Entonces, Judas, fíjate que dice la Biblia que murió 2 veces, ¿verdad? Él murió ahorcado y luego cayó al precipicio. Y dice que al caer se le abrieron todas las entrañas, lo que tipifica la muerte primera física y la muerte segunda espiritual. Entonces, que la Biblia dice, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, solo el que venía perdido. Porque Judas es una representación de la iniquidad. Porque fíjate, al, la iniquidad viene eh, y ¿cómo se llama? Y se mete dentro del querubín. Y la posición que tenía allá era el manejo de las finanzas. Tú querubín protector que debilitaba las naciones, que te traían los tesoros, o sea, manejaba las finanzas. ¿Y Judas qué hacía? Manejaba las finanzas, ¿verdad? El problema es que no las manejó, sino que dejó que las finanzas lo manejaran a él. Amén. Amén, amén. Wow. Hermano Otto, si puedes hacernos favor de cerrar con oración, si fueras tan amable, para que lo dejemos ahí. Amén, amado Padre, te damos gracias en esta preciosa noche.